Para empezar, me gustaría que nos contaras un poco de ti y de tu experiencia dentro de la industria. Sí, bien, mi nombre es Salvador Zuniaga, soy Product Marketing Specialist en Fractal. Tengo alrededor de 12 años de experiencia en el sector industrial en Latinoamérica, tanto en Venezuela como en Perú y ahora pues trabajando para Fractal, realmente atiendo el mercado iberoamericano, incluyendo obviamente pues Brasil y España. Y digamos que de estos años de experiencia, los primeros dos o tres fueron trabajando directamente como proveedor para el sector industrial, específicamente para empresas de productos de consumo masivo, especialmente para final de línea de producción. Pero luego, a partir del año 2014, empecé a trabajar ya directamente en el mundo del software, pero el mundo del software de ingeniería orientado al sector industrial también, ¿no? Entonces, digamos que en este recorrido he trabajado con software de diseño, simulación, gestor de datos, supply chain, y últimamente que estoy trabajando para Fractal, que es una solución de mantenimiento integral para cualquier tipo de mantenimiento, independientemente de la industria. Y bueno, en paralelo a eso, también de unos 4 o 5 años para acá, soy investigador, una suerte de etnógrafo del sector industrial que trata ya de aportar desde el sector privado hacia la academia conocimiento nuevo, muy especialmente en todo lo que es business anthropology, antropología empresarial, ver cómo nuestras dinámicas técnicas y económicas en el sector industrial se ven influenciadas también por nuestra idiosincrasia y por nuestra cultura, y cómo todo eso afecta nuestras negociaciones, nuestra percepción ante la innovación, nuestra asimilación y rechazo también de tecnologías. Entonces, bueno, todo esto es un tema bastante interesante, pero también bastante complejo, del cual, bueno, me sirvo de estar en el sector industrial como una suerte de laboratorio para luego volcar todo ese conocimiento nuevo hacia la academia. Entonces, digamos que en este momento me dedico principalmente a estos dos roles. Por un lado, en Fractal, tratando de divulgar un poco acerca de la transformación digital aplicada al mantenimiento, y por otro lado, investigador del sector industrial en esta área de tecnoantropología y antropología de negocios. Bueno, para empezar, me gustaría también preguntarte sobre tu opinión o qué piensas, a qué se refiere la transformación digital aplicada al sector de la manufactura. Bueno, la transformación digital yo lo interpreto como la traducción de procesos de ingeniería en el contexto de la manufactura, por supuesto. La interpreto como la traducción de los procesos físicos que llevamos a cabo en las áreas de ingeniería, diseño, manufactura o fabricación y también mantenimiento, llevado ya a la índole o al espacio digital a través de las nuevas tecnologías, empezando principalmente por la penetración del Internet, pero también ya llevado a la actualidad con tecnologías 4.0 y 5.0, ¿sí? Entonces, por un lado, tiene que ver con llevar todo lo físico que hemos venido haciendo desde que la industria, la producción empezó, sobre todo a partir del siglo XX, llevarlo de lo físico a lo digital, sobre todo a nivel de procesos, y luego, ya desde lo digital, también aprovechar tecnologías que nacen desde lo digital para seguir aumentando este proceso de respaldo, centralización de la información, control de la información, eh, eh, digamos, aumento de productividad, velocidad, eficiencia, disminución de costos y todo lo que esté relacionado con ello. Salvador, ustedes han apreciado de primera mano las implicaciones que la tecnología ha tenido justamente en la simplificación de dinámicas, en la optimización de productos. Así que me gustaría preguntarte qué herramientas o tecnologías digitales han demostrado ser más efectivas para reducir costos. Bueno, en el contexto de la manufactura, sin dudar, mencionaría que los software CAD
los software de diseño en ingeniería son importantísimos para justamente minimizar los costos y hacer los tiempos de los proyectos mucho más veloces, pero dentro del contexto de los software CAD que ya tienen unos 50 años en el mercado, se han establecido justamente unas tecnologías ya digitalizadas que parten de la base del CAD y lo van optimizando y van entregando mucho más valor. Entonces, por ejemplo, tenemos los software de simulación, simulación tanto de fluidos como simulación estructural, ¿sí? Que tratan de evaluar cómo es el comportamiento a nivel de resistencia del material en el caso de elementos sólidos y cómo es el comportamiento de los fluidos, sean gases, líquidos, para ver si existe una correspondencia entre las presiones, las temperaturas, las velocidades de los mismos, ¿sí? Pero también hay otras tecnologías como por ejemplo los PDM, que son Product Data Management, es decir, todos estos software que intentan mejorar la gestión de datos específicamente en ingeniería y luego pues todo esto se lleva al área de fabricación también con software y con tecnologías que nos ayudan a mejorar muchísimo la comunicación. Entonces, podríamos tener incluso planos interactivos para que la persona que esté trabajando en manufactura, en la fabricación, pueda guiarse, pueda rotar virtualmente un objeto, una pieza, un repuesto, de manera que la pueda construir correctamente o fabricar correctamente. Hay software especializados también en gestión de la calidad. Y luego, cuando todo está construido y fabricado y comienza a comercializarse, quizás también a nivel de servicios en el área de mantenimiento, están todos estos software CMM o GEMAO, también se lo conoce así en Europa, que por supuesto intentan maximizar la eficiencia de todos los procesos de mantenimiento, condensando toda la información que tiene que ver con ello, información de los activos, de los repuestos, de las herramientas, del personal técnico, todo eso condensarlo en una sola plataforma, en un solo sistema integral de mantenimiento, que a su vez está en íntima comunicación con el almacén, con las existencias y también con toda la parte de planificación de mantenimiento. Entonces, yo diría que principalmente, por lo menos a nivel de software, esas son las tecnologías. Todo esto sin mencionar lo característico de la industria 4.0 y 5.0, que tendría que ver ya con sensores IoT, que tendría que ver con inteligencia artificial, tiene que ver también con unas mejoras a nivel de hardware en cuanto a la transmisión de datos, interoperabilidad, etcétera. Realmente ha sido un incremento exponencial en las tecnologías disponibles para abordar estas mejoras, especialmente para manufactura. Salvador, desde tu experiencia y el campo en el que se ha especializado Fractal, ¿cuál ha sido el impacto de tecnologías como el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial en la eficiencia de los procesos productivos? Bueno, algo que explicaba muy recientemente en uno de nuestros seminarios en Fractal es que estas tecnologías nos permiten, sobre todas las cosas, optimizar la interoperabilidad. Nosotros podemos entender la interoperabilidad como la comunicación que existe entre sistemas. Estos sistemas por lo general son electrónicos, pero también existe interoperabilidad entre el ser humano y la máquina o entre un dispositivo IoT, por ejemplo, y la máquina per se o entre máquina y máquina. La cuestión es que a través de nuestros procesos de ingeniería, tanto de diseño, fabricación, control de la calidad, eh, mantenimiento, planificación de mantenimiento, todo esto lleva de suyo un incremento sustancial en la cantidad de información que estamos generando. Por ejemplo, si estamos haciendo el mantenimiento a un motor eléctrico que está en un área de una planta en específico, entonces ese motor eléctrico nos indica una desviación de su condición nominal de operación o puede ser que su funcionamiento se haya interrumpido por alguna razón y ya eso es una señal de información que debe ser transmitida posiblemente a través del operario, luego al técnico de mantenimiento. Este técnico de mantenimiento tiene que apersonarse a ese activo, tiene que repararlo, tiene que mejorarlo, hacer refracciones. Debe hacer un levantamiento o un historial, entre comillas, clínico de lo que ha realizado. Esto implica
texto, implica imágenes, a veces implican videos también, que deben ser almacenados y centralizados, ojalá en un software específico para estos fines, de modo que luego el planificador o el supervisor o el dueño de la empresa o el gerente de mantenimiento o el gerente de ingeniería pueda contar con un dashboard y tener en un panel central todos los activos que están en funcionamiento o no, o cuál es la tasa entre mantenimientos correctivos y preventivos, o si fuese el caso, por ejemplo, de una empresa cuyo centro sea las labores de ingeniería, sí que sería conveniente tener un sistema bien integrado entre el diseño, la simulación o validación de los diseños y luego el área de fabricación, de modo que los ciclos iterativos muy propios del diseño sean cada vez más cortos. Es decir, podemos diseñar inmediatamente en el mismo sistema, podemos hacer una validación estructural de fluidos o de cualquier otra índole y antes de llegar a la fabricación ya estamos generando un prototipo virtual, digital, que nos anticipa si va a funcionar o no. Nada es más real que la realidad, sin embargo, sí que podríamos minimizar el número de prototipos. Entonces, de eso se trata. Yo creo que la mayor ventaja que tenemos ahora, a partir de finales del siglo XX y todo lo que llevamos del siglo XXI, es que las posibilidades de acelerar los procesos, los proyectos y de tener una información centralizada y ordenada que tenga que ver y que relacione y pueda conversar con varios sistemas a manera de interoperabilidad entre ingeniería, fabricación, mantenimiento, control de la calidad e incluso contabilidad e incluso con los ERP, que son sistemas mucho más grandes que abordan toda la empresa. Yo creo que la gran ventaja de estos tiempos es que podemos tener todo eso eh, en una plataforma que por lo general debería estar en la nube. O sea, ya es una disposición digital de las tecnologías. Ya no se trata de tenerlo en un maletín o en unas carpetas de Windows, se trata de tenerlo en la nube a modo de respaldo, a modo de seguridad y también a modo de centralizar toda esta información. Entonces, esto agiliza los procesos, los vuelve mucho más eficientes, nos permite conocer la trazabilidad de todo lo que hacemos, nos permite ahorrar muchísimos costos porque ya estamos probando a nivel virtual cosas que luego van a suceder a nivel físico y yo creo que ventajas más grandes que esas, bueno, serán otras, pero yo creo que esas son las más importantes. Fractal, como experto en el desarrollo de herramientas de gestión y del uso eficiente de la tecnología, conoce de primera mano los beneficios que ésta supone en la eficiencia de la cadena de suministro. Quisiera preguntarte qué estrategias digitales consideras que pueden realmente optimizar la cadena de suministro y reducir los costos asociados. Bueno, pienso que acá, en este caso en particular, es fundamental el control de la información de mantenimiento. Si uno tiene un historial digital de todas las actividades de mantenimiento realizadas, de todos los repuestos utilizados o refracciones utilizadas en el proceso de mantención, y también tenemos la oportunidad de controlar las entradas y salidas del almacén, muy posiblemente podemos incurrir en la cadena de suministro de una manera muy positiva, en tanto se minimizan las compras innecesarias, por ejemplo, también al apoyarnos en tecnologías digitales, estamos consiguiendo una disminución en los errores de duplicidad. Por ejemplo, te puedo mencionar que en la industria minera, en los departamentos de compra, que se compran muchas cosas todos los días, un error típico es que en las requisiciones o en las solicitudes de repuestos, herramientas, servicios, uno puede involuntariamente, por supuesto, solicitar duplicaciones de algo que se necesita o incluso pedir o solicitar algo que ya existe. Y eso simplemente puede ocurrir tan solo con un error de tipeo, ¿sí? Si yo tengo un tornillo que se llama ABC y tengo otro tornillo exactamente igual, pero le cambio una letra en su número de serie o en su codificación o en su ID, estaría pidiendo dos tornillos diferentes por parte del departamento de compras en vez de pedir dos unidades del mismo tornillo. Esto es un ejemplo muy básico, muy tonto, pero en realidad
Hay muchos casos en donde compramos cosas muy costosas que por un error tipográfico o por una descripción mal planteada, estamos incurriendo en grandes costos a nivel de compras. Ya por ahí hay un beneficio enorme en supply chain cuando esto lo podemos controlar, sobre todo a través de inteligencia artificial, que haya una rutina o un algoritmo o un subprograma que corra a la par de nuestras entradas de información y que nos vaya corrigiendo o nos vaya sugiriendo una estandarización en nuestra taxonomía y en nuestros textos escritos. Justamente desde el punto de vista del mantenimiento, también cuando planteamos una taxonomía de los activos, por ejemplo, tenemos una planta y dentro de la planta tenemos varias áreas y hay un área de producción y esta área de producción tiene varias líneas de producción que tienen a su vez varios equipos o varios componentes de equipos. Si nosotros podemos identificar de manera única cada uno de esos componentes, equipos, líneas, áreas o un ID, digamos con una especie de cédula de identidad o de número único, ya por ahí estamos incrementando la eficiencia porque vamos a minimizar muchísimo los errores de duplicación, o los tiempos para identificar en dónde está el desperfecto que debemos corregir. Y al mismo tiempo, como te comentaba, pues podríamos, por supuesto, mejorar las labores de almacén, que sí que debemos controlar todo lo que entra, todo lo que sale, todo lo que se presta, todo lo que se compra. Y en este sentido, como vemos, al final los problemas de mantenimiento y de ingeniería y de fabricación también son problemas de comunicación, información e interoperabilidad. Y como los sistemas informáticos son justamente ideales para procesar grandes volúmenes de datos, pues son perfectos para solucionar estos problemas. Salvador, hablando específicamente del desarrollo de software y de las soluciones de gestión, ¿cómo la digitalización ha contribuido a la reducción de desperdicios y pues a la sostenibilidad en general? Sí, es una muy buena pregunta. En nuestro caso particular, en Fractal, hemos notado que la digitalización de los procesos de mantenimiento tiene un impacto directo en la minimización o en el uso cada vez menor de plantillas físicas, papeles, libros, cuadernos, lo cual, por supuesto, que ayuda al ambiente, es sostenible, pero también ayuda muchísimo a la agilización de los procesos cuando todo se hace a través de una aplicación móvil que conecta directamente con nuestra plataforma o con nuestro sistema centralizado de información de mantenimiento. Sí, ya con el simple hecho de eliminar el papel y el lápiz también y las resmas de papel y toda la documentación física que está asociada a la gestión de mantenimiento, estamos teniendo un impacto positivo. Pero algo muy importante es que a nivel mundial, cuando uno analiza eh, de dónde proviene el consumo más importante de energía, pues hay un dispositivo, hay una máquina que es la protagonista, que es el motor eléctrico. El motor eléctrico en el mundo es la máquina o el dispositivo que consume el 70% de toda nuestra energía, de toda nuestra energía. Realmente, cuando nosotros decimos que el motor eléctrico es el motor de la industria, no es tan solo una metáfora, sino que sencillamente es así, ¿no? Para cualquier equipo, para cualquier máquina, para cualquier, digamos, proceso industrial, siempre al final de la cadena o al principio de ella, mejor dicho, hay un motor eléctrico. Si nosotros logramos hacer que estos motores eléctricos sean mucho más eficientes desde el punto de vista energético, pues por supuesto que vamos a causar un super impacto positivo en la sostenibilidad y en la disminución del CO2. Ahora bien, la forma a través de la cual podemos hacer entonces más eficientes los motores eléctricos es digitalizando los procesos, porque si yo a ese motor le acoplo un sensor, digamos un sensor de vibraciones o un sensor de voltaje, amperage o incluso uno de temperatura, y yo puedo transmitir esos datos desde el sensor hacia una plataforma centralizada, digamos un software especializado de mantenimiento, sí que podríamos estar observando en tiempo real cuáles son los picos o desviaciones de ese motor eléctrico, de manera que podríamos atenderlo directamente y evitar
primero que falle, extendiendo su vida útil, evitando por supuesto que se compren otros antes de tiempo, o más bien podríamos simplemente regular cuál es el consumo energético que tiene esa máquina o ese motor, de manera que podamos tomar cartas en el asunto. Pero todo esto va de la mano con una supervisión en tiempo real de qué es lo que le está pasando a ese dispositivo, a esa máquina en particular. Si entonces, si el sensor que le acoplo a este motor eléctrico me puede comunicar constantemente con una frecuencia validada qué es lo que está pasando en el proceso de su funcionamiento, sí que podríamos entonces tomar una serie de planificaciones, de estrategias, de modo que podamos primero minimizar ese consumo y en segundo lugar, minimizar las compras innecesarias o los repuestos innecesarios. Al final, todo esto, esto que he mencionado, más la disminución del uso del papel, yo creo que repercute muy positivamente a nivel de sostenibilidad. La analítica de datos y el Big Data son sin duda transversales a la tecnología de los sensores, así como al desarrollo de software y de soluciones de gestión. Quisiera preguntarte cómo han utilizado estas dos herramientas para identificar áreas de oportunidad y reducir costos en la manufactura. Sí, cuando estábamos explicando hace unos minutos que al final los problemas de diseño, manufactura, validación y mantenimiento son problemas de comunicación, de información y de datos, no estábamos exagerando, realmente el dato se ha convertido en la moneda de la industria, o sea, el dato ya tiene de suyo un valor intrínseco que incluso puede ser comercializado. Pero nosotros lo que hacemos con los datos es convertirlos en información, o sea, tomar una serie de datos que en apariencia podría ser aleatorio y organizarlos, y al momento de organizarlos y darles una coherencia, esto se llama, en interoperabilidad se llama darle un nivel semántico a todo lo que hemos captado a nivel de data. Todo esto lo organizamos, lo convertimos en información y luego podemos darle un paso adicional que es pasar de lo sintáctico a lo semántico precisamente, y ahí podemos dar una serie de estrategias y tácticas a seguir en función de los patrones que hemos observado. Entonces, por supuesto, todo lo que tenga que ver con Big Data y con inteligencia artificial y con Machine Learning también está íntimamente relacionado porque, digamos, tengo una serie de datos levantados del comportamiento de un proceso de manufactura o un proceso industrial cualquiera. Esos datos suelen comportarse como un patrón. Si yo tengo a mi favor el uso de una inteligencia artificial que me puede identificar no solamente ese patrón, sino otros patrones, e incluso me puede avisar cuando empieza apenas una desviación de esos patrones, inmediatamente yo puedo tomar cartas en el asunto, programando, por ejemplo, un mantenimiento predictivo, de manera de no predecir cuándo va a ocurrir la falla, sino anticiparme la falla y evitar, de hecho, que ocurra. Si apenas estoy comenzando a notar una variación en la curva de confiabilidad o una variación en el patrón que me arrojan el funcionamiento nominal de estos datos, entonces ya inmediatamente puedo tomar cartas en el asunto, puedo enviar a un pequeño equipo técnico que haga una inspección, una evaluación, y puedo, de hecho, interrumpir que ocurra una falla. Entonces ya por ahí uno puede observar perfectamente que hay una minimización de los costos y de las operaciones. Además, como te comentaba antes, nosotros podríamos utilizar el valor de los datos y la inteligencia artificial para ayudar muchísimo, sobre todo a veces se llaman ingenieros de materiales, pero son las personas que manualmente ingresan datos en los software, sobre todo de compras o de almacén. Si nosotros podemos, de hecho, controlar eso, calibrar eso de manera que se equivoque mucho menos, sí que también podríamos tener un impacto positivo a nivel de costos. Teniendo en cuenta el nivel intermedio de madurez de la industria manufacturera en la región, quisiera preguntarte, desde tu punto de vista, cuáles son esos desafíos y oportunidades que la industria tiene hacia la completa digitalización.
Sí, en Latinoamérica tenemos el reto de todavía continuar con los procesos de transformación digital. Digamos que tuvimos una especie de ayuda involuntaria, por supuesto, innecesaria, que tiene que ver con lo ocurrido con la pandemia. La pandemia aceleró todo lo que se venía divulgando sobre la transformación digital antes del año 2019. Luego de la pandemia, pues tuvimos que acelerar este paso y ahora ya la transformación digital no es un deseable, sino que es un estándar. Esto va de la mano, por supuesto, también con la penetración del Internet, no solamente en nuestras capitales de la región, sino ya en el interior, en la provincia, en los estados que no son las capitales. Entonces, mientras más penetración de Internet tengamos y mientras más alta sea la calidad del Internet, más podemos proponer soluciones digitales, sobre todo cuando dependemos de soluciones SaaS, es decir, Software as a Service, en donde ya el software no es simplemente instalado en tu computadora o en el servidor local, sino que te apoyas en un servidor externo en la nube para poder hacer tus trabajos y operaciones. Yo creo que a medida que pasan los años vamos justamente hacia ese camino. Sin embargo, por un lado, si bien es cierto que la innovación nos ayuda muchísimo, yo creo, y esto va mucho más allá de una reflexión estrictamente técnica o ingenieril, yo creo que esto va también con una reflexión cultural, yo creo que hay que también encontrar nuestro nivel cómodo de innovación. Cuando se nos impulsa a innovar, no tenemos que innovar necesariamente como lo hace Norteamérica, no tenemos que hacerlo como lo hace necesariamente Europa, sino que nosotros tenemos nuestros propios estilos de innovación. Hay que recordar que nosotros no somos anglos, no somos germanos, no somos escandinavos, somos en su mayoría latinos y somos herederos de la madre patria, de España, somos herederos también del Mediterráneo, venimos de la antigua Roma, venimos de la antigua Grecia, eso es lo que nos identifica como cultura occidental y siempre está en nosotros la posibilidad de trabajar y hacer las cosas cada día mejor, pero también de disfrutar la vida. Nosotros somos hedonistas de forma radical, de orígenes, a partir del mismo origen histórico, somos así. Por lo tanto, la aceleración incontrolada de nuestras tecnologías no tiene que ser, eh, digamos, llevada al paroxismo, no tenemos que imitar modelos foráneos, cuando nosotros mismos a nivel histórico hemos demostrado ser muy innovadores, pero a nuestro estilo. ¿Sí? En Latinoamérica, mucho antes de llegar al Internet, ya contábamos con laboratorios de cibernética, contábamos con laboratorios para hacer nuestros propios modelos económicos, para no poder necesariamente contrastarnos con lo que hacen las grandes potencias. Y creo que cuando aterrizamos estas ideas al nivel de la ingeniería, del mantenimiento, del diseño de máquinas y todo lo demás, ya en nosotros existe una intuición y un instinto natural hacia la sostenibilidad, ya existe una conciencia, digamos, sí, una conciencia, vamos a llamarlo así, almacenado durante siglos, de saber cuándo debe ser nuestro límite, cuándo no debemos sobrepasar el abuso de los recursos naturales, cuándo lo rápido es suficientemente rápido. Y yo creo que hay que apuntar también de manera ontológica hacia eso, desde el punto de vista de la antropología, de la tecnología y también de la filosofía y la técnica. Justamente se está hablando mucho de una cosmotécnica combinada con una tecnodiversidad. Nos hace falta en el mundo de hoy una tecnodiversidad que nos permita impulsar, así como lo han hecho las grandes potencias, cuál es nuestra expresión tecnológica, cuál es nuestra forma de innovar particular. Entonces sí que podemos tomar de las nuevas tecnologías lo que nos hace falta, y de hecho ese es el comportamiento natural del ser humano, tomar de una tecnología lo que le resuena culturalmente, podemos aprovechar el IoT, podemos aprovechar la inteligencia artificial, podemos aprovechar el machine learning, podemos aprovechar los software de diseño, tanto 2D como 3D, sí que podemos echarle mano a nuestros procesos de mantenimiento, pero no por ello nos tenemos que sentir compelidos a imitar exactamente lo que hace Alemania o lo que hace Francia o lo que hace Estados Unidos o lo que hace Japón.
Yo creo que nosotros tenemos una propia identidad y también una forma muy particular de expresar lo que para nosotros es progreso y es éxito. Y eso tiene que ver mucho también con nuestras relaciones sociales, con la familia. Eso se nota sobre todo cuando uno va a las industrias y vemos que los procesos de ingeniería están prácticamente estandarizados desde Canadá hasta Chile. La labor de ingeniería suele ser muy parecida y aún así existe variabilidad y esa variabilidad es estrictamente cultural. Esa variabilidad cultural deberíamos aprovecharla y no simplemente evitarla o pensar que no existe. Esa variabilidad nos identifica, nos da justamente una identidad que nos permite también expresarnos a través de nuestra cultura material, a través de las máquinas que fabricamos, a través de las casas y edificios que construimos, a través de los software que diseñamos. Y por eso no es de extrañar todo este boom de tecnologías y de startups que están naciendo justamente en Sudamérica. Está Mercado Libre, está Creana, está Plaxi, está Fractal. Todos estos software nacen en Latinoamérica, no vienen ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa tampoco, sino nacen en nuestra región, en nuestro contexto, y están haciendo las cosas muy bien, pero a nuestra manera. Y yo creo que ese es el camino correcto. Esa sería justamente mi reflexión final con relación a este asunto. Para finalizar, Salvador, ¿qué tendencias consideras que serán clave para continuar reduciendo costos en la próxima década? Sí, yo creo que a nivel regional, pero también impulsado muchísimo por las tendencias globales, hay una asimilación cada vez más rápida de la industria 4.0. Todo lo que tenga que ver con la comunicación entre humano y máquina o la comunicación que hay entre dispositivos, sensores y software y máquinas, yo creo que es la tendencia que ya tiene años trabajándose nosotros acá desde Latinoamérica, pero va a continuar y se va a exacerbar. Cada vez más vamos a observar sensores de muchas índoles para muchos propósitos, de múltiples aplicaciones y de la industria 4.0 y 5.0 también podríamos asimilar parcialmente las ventajas de la inteligencia artificial. Digo parcialmente porque nosotros en nuestra región tenemos la posibilidad de marcar un límite con relación a qué es lo que debemos aceptar con relación a eso. Entonces, ante la posibilidad de que una inteligencia artificial, vamos a llamarlo inteligencia, aunque no es precisamente inteligencia, pero ante la posibilidad de contar con esa tecnología, podemos tomar aplicaciones muy específicas, muy concretas de la IA para hacer nuestro trabajo mucho más fácil, sin que necesariamente ese sistema o esa nueva tendencia de tecnología nos sustituya por completo en nuestros trabajos. Yo creo que a diferencia de lo que se proyecta con todo esto de que vamos a perder muchos trabajos y muchas labores, la verdad es que vamos a tomar una parcelita, un pequeño porcentaje de esa tecnología, lo que nos sirva, lo vamos a readaptar a nuestros procesos y vamos a mantener nuestro paso, nuestro ritmo como siempre lo hemos hecho. Entonces, como te mencionaba antes, la transformación digital ya no es un deseable, es un estándar, ya se debería trabajar contando con eso como base, así como lo hicimos hace unos años con el Internet. El Internet ya es un estándar, no es nada tecnológico por venir, ya estamos trabajando sobre esa base, esa estructura, y además de esa base, podríamos decir que todo lo que tenga que ver con IoT o el Internet de las cosas, o los sensores que envían o transmitan data desde los dispositivos hacia una plataforma en la nube, hacia un software, hacia un sistema, a través del Internet, también que es una tecnología que llegó para quedarse, agregaría esta toma parcial o esta simulación parcial de la inteligencia artificial y además de esto, creo que los software SaaS también llegaron para quedarse. Antes instalábamos software en nuestras computadoras con ayuda de un DVD o un CD o lo descargábamos simplemente de internet. Ahora la tendencia es que el software esté en modalidad de servicio, esté alquilado, vamos a llamarlo así. Entonces, así como ya lo hacemos con un Netflix, ya lo hacemos con un Dropbox, ya lo hacemos
con incluso el uso de Microsoft, de la suite de Microsoft Office, así como ocurre con eso, ya la tendencia es que los software de diseño para manufactura se alquilen y no tengas la licencia perpetua, y también pues los software de mantenimiento y cualquier otra herramienta o aplicación de la industria. Sale mucho más barato realmente poder alquilar esto a un precio que está o a un costo que está menor al 10% de la licencia completa. Mes a mes uno va pagando ese porcentaje. Es más asimilable, permite que las pequeñas empresas crezcan mucho más rápido y te libra de muchos problemas que tienen que ver con el IT. O sea, ya no necesitas un equipo demasiado especializado en la empresa para que se ocupe de la computadora, de la instalación del programa, de por qué o cómo hago para actualizar el software. Ya todo eso corre por cuenta del proveedor, ¿sí? Entonces, yo creo que básicamente esas son las tecnologías digitales que llegaron para quedarse muy particularmente en Latinoamérica.